Saludamos a la audiencia de Visión 360. Sean bienvenidos a esta conversación que tendremos hoy con nuestro invitado Ramiro Cavero, que es el encargado del plan económico de la Libre Alianza que postula al candidato a la presidencia Jorge Tuto Quiroga. En esta oportunidad vamos a abordar con Ramiro las propuestas económicas de Libre y las principales medidas que aplicará esta alianza en caso de que Tuto sea el ganador en las próximas elecciones del 17 de agosto. Ramiro tiene amplia experiencia en el sector público, ha sido autoridad, viceministro de Planificación, de Presupuesto, entonces conoce mucho de la temática económica y es justamente la temática económica la que nos impulsa, ¿no? A esta entrevista donde vamos a abordar y profundizar varias de las medidas que piensa implementar la Alianza Libre, ¿no? Ramiro, muy bienvenido a las oficinas de Visión 360. No, pues un gusto estar con ustedes, Marco, y por este medio saludar a todos quienes nos ven y escuchan a Visión 360. Es un gusto poder compartir con ustedes las propuestas que tenemos en materia económica. Ramiro, tal vez para comenzar, si llegan al gobierno, ¿cómo piensan abordarla y revertir la crisis de combustibles, la falta de divisas, controlar la inflación, que creo que es hoy en día lo que más le preocupa, ¿no?, a la población, su bolsillo, ¿no? ¿Qué es lo que propone Tuto en el plan de Tuto para afrontar toda esta crisis que estamos enfrentando? Perfecto. Lo más urgente, estamos asumiendo que cuando lleguemos al gobierno, lamentablemente nos van a dejar un país sin reservas en el Banco Central, ni un solo dólar, y ni una gota de combustible en ningún tanque de yacimientos. Eso es lo que estamos asumiendo. Entonces, para ello, ya en la etapa de transición, tenemos que ubicar créditos de emergencia de más o menos $1,000 millones para garantizar al menos la importación de combustibles por unos 4 meses, hasta organizar los demás detalles que voy a entrar. Pero esto es súper urgente porque el país no aguanta 2 semanas sin combustible. Una cosa es lo que tenemos hoy, que son colas, pero que uno finalmente consigue después de muchas horas, y otra cosa es que no haya absolutamente nada de combustible, que es como nos va a dejar el gobierno, y además nos va a dejar con deudas con los actuales proveedores de combustible. No hay transparencia en la información, no sabemos cuánto se les debe, entonces tienes que buscar algo diferente, y para eso están los créditos de emergencia, el del fondo, el del FLAR, el de la CAF, que son relativamente rápidos, para que en la primera semana podamos garantizar 4 meses de importación de combustible. Eso ya nos soluciona de inicio el tema de la escasez de combustibles. Y obviamente, para que este combustible no se vaya a las fronteras como se está yendo en la actualidad, tenemos que levantar la subvención a los carburantes. Eso es inmediato. Sin embargo, vamos a mantener el subsidio al transporte público. ¿Por qué al transporte público? Porque eso es lo que más afecta al bolsillo de la gente. Entonces, eso queremos que no suba de precio. Y hoy día hay la tecnología para hacerlo. No solo el Besisa, que ya existe, sino tú le puedes poner un chip a los buses. Y la idea es que dependiendo los kilómetros que recorran, ellos van a recibir el cupo de combustible respectivo, y obviamente para que acá no hayan engaños, los buses van a estar claramente identificados. Este es un bus de servicio público, recibe subsidio, para que todos sepan que está haciendo una labor de transporte público y no otra. Eso es lo más urgente. Ya, estos $1,000 millones básicamente provendrían del FMI, ¿de dónde? Del FMI, del FLAR y de la CAF. Del FMI, la ventanilla rápida, esa que usó Janine en su momento y que este gobierno la devolvió, que es automática. Esa llega hasta $330 millones. Con el FLAR tenemos hasta 700, hay que ver cuánto pueden demorar, y con la CAF también hay ventanillas de emergencia. Si llegamos a unos 1,000, ya tienes alrededor de 4 meses para garantizar los combustibles. Eso es lo más urgente. ¿Por qué? Porque si bien tú puedes liberar la importación de combustibles a los que se autoconsumen, digamos, importan para ellos mismos, eso se puede hacer muy rápido, pero ya ponernos de acuerdo para que puedan vender a las gasolineras y para todo el público es más complicado, porque ellos van a tener que hacer inversiones en almacenamiento o trabajar con yacimientos el tema del almacenamiento para ver cómo se organiza. Lo primero es garantizar combustible, porque reitero, un país sin combustible
no te aguanta 2 semanas. Se paralizaría el país, las exportaciones se caerían, no habría movimiento, nadie podría ir a las oficinas. En fin, es imposible tenerlo a un país sin combustible por tanto tiempo y eso hay que resolverlo de entrada. Eso es lo más urgente. ¿Y cómo se va a controlar el alza de precios? ¿Cómo se va a reponer reservas internacionales, que es la fuente de divisas? Ahora viene la segunda parte. Una vez que ya hemos resuelto esta emergencia inicial, nosotros tenemos que reducir el déficit fiscal. Estamos asumiendo que vamos a heredar un déficit fiscal del 10% del producto. El plan nuestro es reducirlo a 5% el primer año y ya volverlo a dejar en 3% de manera sostenible. El 3% es un déficit sostenible, pero además que va a ser exclusivamente financiado con recursos externos, BID, Banco Mundial, CAF, para proyectos de inversión pública, todo financiado externamente y todo para inversión pública. Ahora, en estos 2 meses que vamos a tener iniciales, la idea es tratar de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué con el Fondo Monetario? Porque ese es el organismo que el mundo ha inventado para ayudar a países que tienen crisis como la nuestra. ¿Qué haces con los recursos del Fondo Monetario? Que más o menos nos puede dar hasta 4,000 millones, hemos calculado, de acuerdo a la cuota que tiene Bolivia. ¿Eso para qué sirve? Primero, devolver los 2,000 millones de dólares que los ahorristas tienen en los sistemas bancarios. Si tú no pones a disposición, porque estamos seguros que no todos van a sacar su dinero, pero tenemos que ponerlo a disposición del que necesite. Si no haces eso, no va a volver la confianza al sistema financiero. En cambio, si tú devuelves eso, empieza a volver la confianza al sistema financiero y mucha gente que tiene los dólares, como decía Pavlovich, en el National Colchon Bank, o los ha sacado o los tiene en cajas de seguridad, recién se va a animar a volver a poner en el sistema financiero. Mientras no ocurra eso, no se van a animar. Y lo segundo es unificar el tipo de cambio. No podemos seguir con esta incertidumbre de tener varios tipos de cambio, el oficial que no sirve para nada, y distintos tipos de cambio paralelos dependiendo dónde vayas. Eso genera incertidumbre y eso complica el conseguir divisas. Para eso también se necesitan los recursos del fondo. ¿Por qué? Pues rato que se unifique un tipo de cambio, el que fuese, claramente va a ser menor que el paralelo, pero nunca más va a volver al 7. La gente va a tener ciertas dudas, va a querer ir al dólar por seguridad y necesitas tener un colchón de dólares para defender tu tipo de cambio. Con estas medidas ya va a volver la tranquilidad a la población, ya vas a tener acceso a dólares, acceso a combustibles y se va a cortar totalmente el financiamiento del Banco Central al gobierno, porque eso es lo que nos está generando la inflación. Básicamente hoy día la inflación se debe a 2 temas. Uno, que como el gobierno gasta más que lo que tiene, mucho más, 10% del producto, 5,000 millones de dólares de déficit, ¿cómo los ha financiado? Principalmente con préstamos del Banco Central. Y esos préstamos del Banco Central, ¿de dónde saca el dinero el Banco Central? Básicamente emitiendo billetes, que hemos visto billetes nuevos por todo lado, y eso es lo que genera inflación. Esa ha sido una causa. Si paramos esos préstamos, esa causa principal disminuye. Y la otra causa de la inflación ha sido el aumento en el tipo de cambio paralelo. ¿Por qué? Porque si tú eres un importador, para importar algo, consigues dólares al paralelo o incluso más que el paralelo, tú tienes que pagar comisiones con los bancos, etcétera, y eso ha hecho que todo lo que es importado suba de precio y muchos productos nacionales utilizan insumos importados, y eso ha hecho este incremento de precios tan alto que el último dato dice 25% en los últimos 12 meses, pero mucha gente dice que el gran negocio sería comprar en el INE y vender en el mercado, porque la sensación que hay de la gente es que los precios han subido mucho más que lo que dice el INE. Ramiro, para los bolivianos que la palabra FMI es mala, ¿no? Porque implica ajuste estructural, como en el pasado, bajar a como de lugar el déficit, privatizar empresas públicas. Esto no va a generar tal vez estas medidas una mayor pobreza como en el pasado, no va a generar que se comprima el gasto, el consumo. No, y por lo siguiente, mira, lo primero es que el Fondo Monetario en Bolivia se ha hecho mala fama sin motivo, porque si uno analiza, este es un organismo que el mundo lo ha inventado para ayudar a los países en crisis. Ahora, yo entiendo, porque cuando yo llevo a mis hijos al dentista, no les gusta ir al dentista, te duele. Pero si tienes una infección en la muela, lo peor es no hacer nada y dejarla ahí, que es lo que nos está pasando hoy día.
Si nosotros no hacemos nada, esta inflación va a continuar y vamos a estar con inflaciones del 90, del 100%, y eso es mucho más doloroso porque el impuesto más regresivo que más afecta a la gente pobre es la inflación. Porque la gente que tiene recursos tiene forma de defenderse de la inflación, están invirtiendo en UFBs, o se compran dólares, o sacan su dinero fuera. La gente pobre no puede hacer eso, y lo único que tiene son los billetes en la casa y se le van perdiendo el valor enormemente. Entonces, el fondo más bien lo que hace es ayudarte a que la salida de la crisis no sea tan dolorosa como si lo hicieras sin el Fondo Monetario. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente hay que hacer una reducción de gasto, pero para que esa reducción de gasto la asume el sector privado y no sea tan dolorosa, nosotros estamos proponiendo varios temas. Uno es el hospital de empresas. Hoy día ya las empresas están cerrando, empresas y emprendimientos por la crisis, están con problemas, no pueden pagar deudas, están quebrando, están despidiendo gente. Entonces, la idea es, con este hospital de empresas, ayudar a esas empresas en esta situación a que puedan salir adelante. Esto se hace en otros países. En Bolivia el que se declara en quiebra es un suicidio, y ya no sales adelante. En otros países el declararte en quiebra te abre puertas a otras opciones como diferir deudas, diferir pago de impuestos, que te condonen multas, etcétera, y hacer que la empresa salga adelante y defiende el empleo. Lo que más nos interesa es que la gente no pierda el empleo, que hoy día ya lo está perdiendo. Con esta medida, tratar de que no pierdan el empleo. Segundo es darle recursos a los municipios para que hagan programas intensivos en mano de obra, como se hizo en el pasado, el PI y el PLANE, que dio oportunidad de empleo a mucha gente. Y tercero es dar subsidios directos a aquellos que no consigan realmente empleo, tengan dificultades, se puede ayudar también directamente a la gente más pobre. Y eso es algo que está en el plan y que obviamente va a ayudar a mitigar los efectos de esta crisis. Lo peor sería no hacer nada. Yo sé que ir al dentista siempre es horrible, duele, por eso a veces los dentistas tienen mala fama, pero bueno, es la realidad. Si no vas donde ellos, es peor, la infección crece y luego te tienen que operar o puedes hasta tener una situación mucho más grave. Y eso es la situación en la que está Bolivia. Y el Fondo Monetario hay que tener en cuenta que se lo inventó para eso. Bolivia es dueño del Fondo Monetario, somos uno de los socios, y sería una locura no utilizar al instrumento que tienes para estas situaciones. Es como una empresa cuando entra en una crisis, ¿dónde va? Al banco, a prestarse. ¿Por qué? Porque tuvo un problema. Si tienes un taxista que choca el auto y no tiene ahorros, ¿dónde va a ir? Va a ir al banco a prestarse, o de alguien se va a prestar para arreglar el taxi, porque si no lo arregla no puede trabajar. Es exactamente lo mismo. No hay que tenerle miedo a los préstamos. Obviamente hay que endeudarse, pero para tomar medidas, no como hizo el actual gobierno, que desde que entró lo único que hicieron fue gastar las reservas y prestarse para no tomar ninguna medida. Y el subsidio de los combustibles, que se sabía que era malo, porque además una gran cantidad se va a los países vecinos, se lo sigue haciendo, y la situación de la gente es que hoy día no puede conseguir combustible. ¿Y están conscientes de que esto puede generar protestas sociales, generar una reacción de grupos sindicales? Siempre acudir al FMI es un poco comprometerse a una serie de medidas, ¿no? Es lo que ha ocurrido en el pasado. Bueno, es que es como ir al banco. Cuando uno va al banco, sabe que lo lógico para ir al banco es que demuestres que tienes ingresos y gastos que te van a permitir pagar la deuda. Entonces, es exactamente lo mismo. Las protestas van a ser mucho más fuertes si no se hace nada. O sea, lo que hay, porque no estamos en una situación normal, las empresas se están cerrando día a día, la gente, el sueldo ya no le alcanza. Eso es lo que va a generar protestas. Entonces, eso hay que resolverlo. Y la forma de resolverlo es recurrir a un préstamo para que el arreglo sea mucho más suave. Si uno no pudiese recurrir al Fondo Monetario, pues, ¿qué tendrías que hacer? Sería seguir en lo que estamos, prestándonos del Banco Central, imprimiendo billetes, lo que fue la UDP, hasta llegar a una crisis tan grande como la que tuvimos en la UDP. Hoy día todavía no hemos llegado a esos niveles de inflación, pero claramente vamos hacia allá si no se toman medidas. O dejar de importar gasolina y que la gente camine, que las empresas ya no exporten, sería una catástrofe total. Entonces no te queda otra, cuando uno tiene una crisis, que recurrir a los préstamos cuando no tienes reservas. Si tuviésemos reservas, lo primero es recurrir a las reservas propias. Como cualquier familia cuando tiene un problema, lo primero que hace es a los ahorros. Pero si ya te los gastaste toditos, ¿qué más te queda?
que ir a prestarte de alguien que te ayude. ¿Y de quién te puedes prestar? Justamente si es una familia, una empresa, del banco, y si es un país, del Fondo Monetario. Pero la receta, por ejemplo, en el pasado ha sido privatizar empresas. En este caso, ¿ya han hecho un diagnóstico o no? Eso es una mala fama que le han hecho al fondo. El país es el que decide. El fondo no, es igual que si tú vas hoy día al banco, ellos no te van a decir si sacas a tus hijos del colegio o si dejas de tener bienes de soltero. Es una decisión tuya. Lo que tú tienes que demostrarle al banco es que con lo que ellos te van a prestar, tu negocio va a mejorar, porque vas a invertir, si eres una pizzería, en un nuevo horno, en publicidad, en un nuevo local o lo que fuese. Si tú le demuestras eso, el banco te va a prestar. No se va a meter a decirte en qué gastas o en qué no gastas. Ya será decisión tuya si sigues yendo los bienes de soltero cuando no tienes plata o prefieres sacar a tus hijos del colegio. El fondo no te va a dar recetas. El fondo lo que necesita es tener la seguridad, primero, de que al país le va a ir bien. Eso es su primera misión. Y dentro de que le va a ir bien al país, tú le vas a poder pagar. Sobre la privatización, nosotros no pensamos tocar ni yacimientos, ni Entel, ni Ende, las queremos mejorar. Hay mucha corrupción, hay mucha falta de transparencia, todo eso hay que corregir. Pero hay otras empresas que no tienen sentido, independientemente que ganen o pierdan plata. Vamos a ponernos un ejemplo. El Estado tiene que poner empresas para ganar dinero. Si así fuese, nosotros traeríamos mañana Pizza Hut o pondríamos discotecas, bares, una serie de negocios. No es ese el objetivo del Estado. El objetivo del Estado es más bien facilitar para que el privado invierta en este tipo de negocios. Entonces, tenemos muchas empresas, la de cartón, la de papel, equipos y no sé cuál, que si son rentables, pues bienvenido que el sector privado se las lleve, porque ¿para qué el Estado está destinando tiempo a dedicarse a eso? Cuando tiene que dedicarse a hacer carreteras, salud, educación. Imagínense las deficiencias que tenemos en salud, en educación, que ¿de dónde viene? Porque el boom de los recursos, en vez de invertir en salud, educación e infraestructura, se invirtió en crear empresas. Independientemente que les vaya mal o bien, empresas que no tienen sentido para el sector público, como es papel, cartón, botellas, vidrios, computadoras y no sé cuántas más. Tenemos empresas de oro, 2 empresas de oro, más Comibor, más el Banco Central comprando oro. No tiene sentido. Con una es más que suficiente. Entonces hay que ser eficiente y ese dinero no hay que dilapidarlo. Estamos con Ramiro Cabero, encargado del plan económico del candidato Tuto Quiroga, para toda la audiencia de Visión 360. Ramiro, a ver, vayamos un poco a temas tal vez más estructurales. Sabemos que Bolivia ha dependido todo este tiempo del gas natural, de los ingresos del gas natural, pero se ha caído la producción, se ha caído las exportaciones, ¿no? Y, era una de las fuentes que alimentaban nuestras reservas internacionales. Ya viendo estructuralmente hacia dónde está apuntando Tuto para obtener mejores ingresos, porque no va a bastar con que nos prestemos plata del FMI, no va a bastar que ahorremos, ¿no? Así es, o sea, los préstamos son para salir del bache. Como yo te decía, cuando alguien chocó el auto, el taxista chocó el auto, pues no puede quedarse sin trabajar y no tiene ahorros, no tiene dinero, pues se presta de alguien, lo arregla el auto y lo mejora para ganar más. En el caso, ¿qué queremos hacer? Primero es atraer la inversión. Eso es urgente, tenemos que atraer inversión en hidrocarburos, en energía, en el litio, etcétera. Para ello necesitamos, un sistema impositivo simple y transparente. No como hoy día que en hidrocarburos, con el tema de los costos recuperables, nadie sabe cuánto pagan las empresas, cuánto se llevan. Segundo, que este sistema sea competitivo, porque si queremos que vengan a invertir en Bolivia, ¿por qué vendrían si al lado tenemos otros países donde podrían ir a invertir? Entonces tiene que ser un sistema competitivo. Tercero, seguridad jurídica. ¿Qué significa seguridad jurídica? Firmar nuevamente acuerdos, tanto bilaterales con distintos países como multilaterales con organismos como el MIGA y otros, de seguridad y garantía a la inversión extranjera, como hacen los países vecinos para traer inversiones. Sin eso no se va a traer inversiones. Ahora, estas inversiones, porque Bolivia tiene gas, Bolivia tiene minerales, Bolivia tiene petróleo, pero hasta que llegue la inversión, se descubra y se vuelva a exportar gas, van a pasar muchos años. Sin embargo, hay temas que sí se pueden hacer, que es mejorar la eficiencia. Por ejemplo, hoy día le estamos pagando en Bolivia a los productores $27 por el barril de petróleo.
y encima el tipo de cambio oficial, con lo cual en el fondo estás pagando $13. Pero estamos importando diésel y gasolina a más de $120 el barril. ¿No sería más práctico pagar más aquí y con ese dinero que nos vamos a ahorrar? Además, la refinería tiene capacidad ociosa. Estas empresas que ya están en Bolivia van a sacar más petróleo, más líquido, la refinería los refina y nos ahorramos el costo de importación. Otra opción, porque no solo con una se va a reducir esta importación de combustible, la otra es importar petróleo liviano. Te vas a ahorrar la refinación, porque podemos refinarlo acá, y el transporte, porque podríamos utilizar los ductos que tenemos hoy día en Arica, se puede revertir, hay que hacer una inversión, y eso nos va a disminuir por lo menos la dependencia en importación de hidrocarburos. Y donde tenemos que hacer también lo mismo es con el gas. Hoy día se les paga a las empresas $6 por el gas exportado, pero por el del mercado interno 1.3. Hay más gas en Bolivia, pero al 1.3 no es rentable sacarlo. Hay que pagarles más y atraer mucha inversión en energías renovables. Tenemos que cambiar la ley de energía y atraer que venga inversión extranjera para energía eléctrica. Sobre todo, creemos que lo que va a ser un éxito son los paneles solares. ¿Por qué? Porque acá en el altiplano hay espacio y los rayos que llegan del sol son mucho más eficientes para convertirse en electricidad. La energía eólica, por ejemplo, o las pequeñas hidroeléctricas en río, que no son tan caras de invertir y no demoran tanto. ¿Por qué? Porque con el gas que tenemos hoy día, si no hacemos algo, vamos a tener que empezar a importar, lo cual sería carísimo, gas en unos años más, o dejar de alumbrar y empezar con apagones como han empezado en otros países. Entonces, por eso tenemos que ir por esa vía. Y obviamente al inversionista tenemos que liberar las exportaciones para que el que quiera exporta, vaya y no tener las limitaciones que tiene hoy día, quitar una serie de trabas que le ponemos al turismo, como por ejemplo las visas que se les ocurrió ponerle a los de Israel para ir a Rurrenabaque. Solo con eso la cantidad de recursos que ha perdido Bolivia en ingreso de turistas que antes iban a Rurrenabaque. Con ese tipo de medidas vamos a generar mucho más ingreso para el país. Y nosotros más bien preferimos ir bajando los impuestos para que haya mucho más empresas que vengan y paguen impuestos que tener impuesto alto de poquita. Y para esta etapa difícil también a la gente le vamos a distribuir todas las acciones de las empresas públicas, Yacimientos, Entel, Ende, Comibol, ENAP, Litio, todas las estratégicas les vamos a distribuir a la gente. Con lo cual tú vas a recibir un paquete accionario de $1.500, valor aproximado, porque los balances hoy día de las empresas son un secreto bien guardado, ya veremos cuánto es el valor real, que te va a servir para conseguir un préstamo, por ejemplo, cuando estás en una situación o quieres emprender algo, vas a poder dejar tu acción en garantía y te van a dar un préstamo, o guardarla para la educación de tus hijos y recibir los dividendos, ir ahorrando y que con eso se eduquen tus hijos, o más adelante se va a permitir la venta, pero con ciertas limitaciones para que no se concentre el poder. Entonces, Bolivia tiene un futuro brillante porque tenemos recursos naturales, tenemos gente trabajadora, pero uno tiene que darle libertad a la gente, quitar trabas, simplificar trámites, cortar toda esta burocracia que hoy día hay que hacer colas de colas. En esta época, con la tecnología que hay, no debería haber colas ni para el carnet, ni para salud, para nada, todo debería ser automático. La famosa fotocopia de carnet no tiene sentido, hoy día tu carnet ya debería estar en la nube, y cuando vas a cualquier lugar a hacer un trámite, decir, sí, su carnet, aquí está, ¿para qué te van a pedir fotocopia? Lo mismo con los certificados de nacimiento. Si todo eso se simplifica, la gente va a poner negocios, va a tener esa iniciativa y les va a ir bien. Y van a terminar, obviamente, pagando impuestos para que el Estado tenga ingresos y pueda ir pagando estas deudas que vamos a contraer. Ramiro, esa propuesta de las acciones, ya en el gobierno de Tuto, en el primer gobierno de Tuto, se había impulsado la ley de propiedad y crédito popular. Así es. En esa ocasión ya se había, en teoría, distribuido estas acciones y te servían para obtener, en teoría, crédito de vivienda. Eso, pero creo que no ha funcionado, ¿no? ¿Cómo puede funcionar hoy en día esa propuesta? Lo que pasó fue que en el gobierno que estuvo Tuto estuvo solo un año. Entonces, en un año no era suficiente el tiempo. Si el siguiente gobierno hubiera continuado esto, se lo hubiese hecho, pero no lo quisieron hacer, porque lo primero que tienes que hacer es registrar a todos los bolivianos con un sistema que sea infalible. Antes era con la huella, hoy día se puede hacer con el ojo, cosa que sea infalible.
y recién distribuir las acciones a las personas. Era nuestra intención hacer eso, pero lamentablemente en un año no te da el tiempo y el gobierno que vino tampoco lo continuó, pero ahora sí se lo quiere hacer y esto es muy simple. Tú vas a ser dueño de yacimientos, de un pedacito de yacimientos, de Entel, de Ende, de todas las empresas, y vas a recibir esos ingresos y vas a poder utilizarla para un crédito, porque eso mucha gente necesita eso. Y también queremos apoyar al sistema financiero a que pueda dar préstamos. Hoy día el sistema financiero prácticamente ha parado los préstamos a la gente. Tú dirás, ¿y por qué ha parado los préstamos a la gente? Por una razón muy simple. El gobierno ha fijado tasas de interés de préstamo que yo te tengo que prestar al 6 o al 10. Con una inflación del 25 no tiene sentido. Y encima el Banco Central está sacando títulos para recoger liquidez del mercado a mejor tasa. Hoy día cualquier banco, ¿qué prefieres? ¿Prestarle a alguien con riesgo de que te pague, no te pague, todo un trámite? ¿O darle el dinero al Banco Central que te paga más? Tú le estás dando el dinero al Banco Central y la gente se está quedando sin acceso a crédito. Eso hay que cambiar y eso es fundamentalmente reduciendo la inflación. Pero con esta medida, el Estado deja de ser accionista mayoritario de las empresas estatales. Así es, va a tener algunas acciones y sobre todo una acción dorada con derecho a veto. Y eso va a ir directamente a la población. El gobierno tiene que vivir de los impuestos, no puede vivir de los ingresos de estas empresas, eso va a ser para la gente. ¿Y cómo se va, en el tema petrolero, se va a mantener este esquema donde en teoría, en principio, el Estado era dueño del 82%, luego se dice que tiene más del 50%. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ¿Se va a dar mayor prioridad a la empresa, al sector privado, digamos, a los petroleros, para que tengan una mayor participación en el negocio? Claro, lo que se va a hacer es dejar esto a las licitaciones, libre oferta y demanda, y que sea totalmente transparente. Porque ¿qué fue lo que hizo el gobierno de Evo Morales? Nos hizo creer que iban a subir los impuestos a las empresas, pero por otro lado se inventaron los costos recuperables. ¿Esto cómo es? Esto es como que yo quiero hacerte quedar mal a ti que has negociado el alquiler de un departamento y diga, yo voy a subir el alquiler. Voy, le subo el alquiler, pero por debajo le pago el colegio, le pago esto, y se vuelve una cosa que nadie sabe, todo dentro de la oscuridad. Y nosotros vamos a ser absolutamente transparentes. Va a ser un gobierno donde toda la información va a estar a disposición del público y todo lo que estamos haciendo y diciendo, ya lo hizo Tuto en su gobierno, muchos de estos temas. Él era transparente, nunca se escondían los datos. La prensa, tú recordarás, tenía acceso permanente a las autoridades cuando yo era ministro. Todo se informaba, todo se transparentaba, no como hoy día que todo es oscuro y que no se tiene información. En el litio, ¿qué van a hacer? Hay mucha expectativa, se ha generado demasiada expectativa en el litio que podría ser reemplazar los ingresos del gas. Al mercado internacional nos está mostrando que el precio ha bajado, hay ahora fuentes alternativas. Sí, entonces, ¿qué se va a hacer en el litio? ¿Se va a lanzar una nueva licitación? Sí. ¿Se va a continuar con este proyecto de extracción directa de litio? ¿Se va a tratar de continuar el otro proyecto de las piscinas? ¿Qué se va a hacer? Sí, bueno, lo primero es transparentar todo porque no sabemos por qué fallaron las piscinas, si la planta de $1,000 millones no funciona porque estuvo mal hecha, por corrupción o porque la tecnología era... Nada de eso se sabe hoy día, eso hay que transparentar. Y de cara al pueblo, hablando con la gente de Potosí, con la ciudadanía, que sea muy transparente, hacer una licitación. El objetivo nuestro es que las empresas que vengan terminen exportando baterías de litio o por lo menos fabricándolas aquí en Bolivia. En algún momento, al inicio probablemente no, pero que todo esto sea transparente y el mercado dirá si esto va a ser un buen negocio para el país o no. No queremos nosotros especular con eso, porque lo peor son esas discusiones que se dan, que va a dar, que lo más fácil y transparente es que vengan empresas. Creemos que el próximo gobierno va a recibir muy pocos recursos del litio. O sea, no es lo que más rápido sale, al igual que el gas o el petróleo, porque las inversiones demoran más. Probablemente de minería, de la agroindustria, del turismo se van a recibir más dólares el próximo gobierno. Pero nosotros no estamos pensando en el próximo gobierno, sino mucho más allá, en las próximas generaciones. Y para eso hay que traer inversión, demoran muchos años esas inversiones, y dejar una buena herencia al gobierno que venga, como se lo hizo
Antes se fabricaron gasoductos y una serie de cosas que no beneficiaban al gobierno de turno, beneficiaron a los siguientes, pero lamentablemente esos gobiernos dilapidaron el dinero y nos dejaron la situación en la que estamos hoy. En el tema de los hidrocarburos, ¿se va a retribuir mejor a las petroleras o se va a impulsar para esto? ¿Es necesario para esto impulsar una nueva ley de hidrocarburos que va a ir aparejada, obviamente, para atraer mayor inversión? Necesariamente tiene que ser una nueva ley de hidrocarburos, y un tema fundamental es que los impuestos, tanto en hidrocarburos como en minería, todo lo que es recurso natural no renovable, fluctúe en función del precio internacional. ¿Por qué? Porque si hoy día, vamos a tomar el caso del oro, vamos a suponer que hoy día el oro está alrededor de $3,500 la onza Troy, nosotros le ponemos un impuesto, si eso mañana sube a $10,000, por decir algo, ese impuesto se va a quedar chico. O por el contrario, si baja a 1,000, ese impuesto va a ser inviable a la empresa. El impuesto debería fluctuar en relación a lo que cambie el precio internacional, porque no es la misma situación una mina de oro cuando el precio es 3,000 que cuando es 10,000 o que cuando es 1,000. Y entonces ahí se producen los problemas, que de pronto sube el precio y la gente dice, wow, todo este aumento de precio se lo está llevando la empresa y es nuestro oro. Ese impuesto debería subir. Y cuando baja, pues la empresa dice ya no es negocio y termina yéndose o dejando de explorar, que es lo que nos ha pasado, y por eso hoy día estamos en la situación que tenemos. Uno de los contendientes de Tuto habla de 100 días para superar todo este problema coyuntural que tenemos. Libre, ¿en cuántos días promete resolver el problema de divisas, combustibles, que es lo que está quejando más a la población? Es que, bueno, nosotros no somos de eslogan, nosotros somos de cosas concretas. Como yo te decía, el tema de combustibles tienes que resolverlo en las primeras semanas de gobierno. ¿Por qué? Porque el país no te va a aguantar un mes sin combustible. ¿Se imaginan lo que sería este país un mes sin comer? Ni pensar en más de 3 meses sin combustible. Se cae el país, sería un desastre total. Entonces, ese tema es muy urgente, hay que resolverlo rápido. La devolución, el subir las tarifas, efectivamente, de quitar el subsidio a los combustibles, también va a ser en el primer mes. Ahora, si se logra el acuerdo con el Fondo Monetario en los primeros 2 meses, ahí ya podemos devolver los depósitos que tiene la gente, y eso va a traer la confianza, y ahí ya podemos tener un tipo de cambio unificado. Otros temas, como atraer inversión en gas y que esas empresas que vengan a invertir exporten gas, va a demorar 7 años, porque eso es lo que te demora el ciclo de un proceso de inversión. El tema del turismo es mucho más rápido quitar ciertas trabas, como quitar la visa para los de Israel, etc. Entonces, cada tema tiene un distinto tiempo, y un tema fundamental va a ser la transición. ¿Por qué? Porque es distinto ir a hablar con los organismos internacionales y tomar decisiones si tenemos la información adecuada, a si no la tenemos. Hoy día lamentablemente el gobierno trata como si la información fuera de ellos, cuando es de todo. Las reservas son de todo el pueblo, y no sabemos cuánto hay de reservas, que se ha hecho con el oro. Está la incógnita, que es difícil definir. Si en la transición, y hemos estado insistiendo mucho en los debates con los representantes del gobierno, del MAS, que nos den la información, porque con eso es transparente, todo el mundo va a conocer en qué estado está, y es mucho más fácil tomar las decisiones. Por darte un ejemplo, si nos dejaran $2,000 millones de reservas y nos dejaran combustibles para un mes, no tendríamos que ir a los préstamos de emergencia. Pero como estamos asumiendo que no nos van a dejar nada, tenemos que pensar en préstamos de emergencia. ¿Por qué? Porque no tenemos la información adecuada, y ojalá en la transición nos den. Lo mismo, si uno va a hacer un programa con el fondo, como tú sabes, en un programa con el fondo se hacen proyecciones macroeconómicas a 3, 4 años plazo, y tenemos que tener toda la información para hacer eso. Si nos la dieran, pues podemos ahorrar muchísimo tiempo, y en la etapa de transición avanzar tanto que los recursos vendrían mucho antes. Si no nos dan información, pues eso lamentablemente nos va a demorar, y entonces estamos tratando de reflexionar, y ojalá que el gobierno acepte abrirse y ser transparente. No lo han hecho en los casi 5 años que llevan. Mejor, ojalá que en los últimos meses decidan ser transparentes, dar la información. Agradecemos la visita de Ramiro Cabero a las instalaciones de Visión 360. Él es el encargado del plan económico de la Alianza Libre. Y a ustedes por seguir esta transmisión. Será hasta otro momento con temas de interés en el ámbito económico. Hasta luego. Muchas gracias a ti, a Visión 360, por la
entrevista y a todos los que nos han visto y escuchado por este medio.